Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Tenemos muy buenos comentarios para todos ustedes. Yo me identifico con El Salvador. Yo me identifico con mi DUI. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN y Muehlbauer. Salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible si no dejas de soñar. Yo me identifico con mi El Salvador. Yo me identifico con mi DUI. DUI Centro, identificando a El Salvador. Registro Nacional de las Personas Naturales y Muehlbauer. Y bueno, señores, estamos de regreso y uno de los temas que acaeció el pasado fin de semana, licenciado José Ugarte y Melvin, es sobre la apertura del Aeropuerto Internacional El Salvador, donde al inicio se dijo que las pruebas para determinar el COVID-19 se iban a solicitar, luego que no, y es que ya hay 2 resoluciones de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia en ese tema. Hubieron muchísimos varados, hubieron personas que no pudieron ingresar al país. Se solicitó que esta inicialmente viniera con sello y firma de los médicos que no lo hacen en otro país, solamente en el nuestro. Otro país no nos está solicitando para ingresar a sus fronteras esta prueba. Sí, El Salvador, la sala ya dio 2 resoluciones. Su opinión sobre esto, inicio con usted, licenciado Ugarte. Es un tema que es difícil de procesar realmente porque no se alcanza a comprender cómo es posible un desacato tan abierto a lo que norma el ente constitucional que dice qué es lo que debemos hacer ante una controversia de esa naturaleza en El Salvador. Ciudadanos particulares presentaron un encargo a la Corte para decidir qué se hacía respecto a la prueba. ¿Por qué? Porque básicamente lo que norma es movilidad. La normativa de la movilidad, es decir, la restricción de ella, no puede hacerse más que por un estado de excepción y por una ley especial. Pero dejemos eso de lado. La Corte normó que no podía exigirse el requisito de la prueba PCR o hisopado, la prueba de la polimerasa, para la entrada en los aeropuertos o para la entrada simplemente, pero fue más allá la Corte y lo que dijo fue lo siguiente, que le prohibía a las autoridades replicar cualquier acto que tuviera el mismo efecto que pedirla. En un abierto, no hay otra manera de decirlo, en un abierto desacato, en conferencia de prensa, el director de Migración, Ricardo Cucalón, flanqueado por Federico Anliker, el presidente de CEPA, dijeron que igual había que pedir o iban a pedir la prueba PCR como requisito de entrada y obligaron coercitivamente a las aerolíneas a pedir la prueba con una amenaza de multa de $6,000. No hay una manera de explicarlo, están en abierta ilegalidad, en abierto desacato, aparte del hecho que en Estados Unidos, para citar el ejemplo más poderoso, las pruebas se mandan electrónicamente, se mandan en un formato digital, no vienen firmadas ni selladas por médicos. Es un poco sorprendente recordar que cuando el presidente estuvo en la ONU habló de la tecnología y cómo la tecnología debería o debía mejorar o incidir en la vida de los salvadoreños. Él se presentó como un presidente tecnológico, entonces es más difícil comprender por qué si en Estados Unidos se mandan las pruebas por mensajes de texto, por WhatsApp, por redes electrónicas, ahora le van a exigir a la gente que presente la prueba, lo cual en sí mismo no se puede pedir porque la sala ya normó que no, con firma y sello. Eso es en el aeropuerto. Hablemos de las fronteras terrestres. En las fronteras terrestres tienen un desmadre de padre y señor mío, no saben lo que están haciendo. De repente dicen que se van a pedir y de repente no las piden. Y yo me pregunto, tenemos a Guatemala que está tan cerca, que sí está pidiendo la prueba PCR, pero con una diferencia abismal y del otro mundo. Resulta que
si usted no trae la prueba, hay cabinas sobrepuestas en los aeropuertos donde se puede hacer la prueba. Si usted se puede hacer la prueba en el aeropuerto, solo tiene que esperar 3, 4 horas a que le den el resultado y a usted se le permite la entrada. Hombre, yo me pregunto, el presidente tuvo 15 millones de dólares, de acuerdo a lo que decía Nicolás Martínez del Banco Central de Reserva, por lo cual fue cesado. No pudieron con esos 15 millones de dólares todos los meses pensar en comprar cabinas. No se pudo pensar esto. Es la eterna improvisación. La prueba PCR, simple y sencillamente, ya dijo la Corte que no se puede pedir. Entonces, una cosa que yo me pregunto, ¿dónde está el actuar también del fiscal general? La Corte, lo único que le falta, que tal vez es una exhortación, la Corte ya dictaminó que se está incumpliendo la norma, deben certificar a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. Hoy sale justamente este día en declaraciones que hace el señor fiscal general en Twitter que él no puede actuar de oficio porque la Corte es quien debe determinar si hubo un incumplimiento de la norma. Hombre, el que no lo ve es cómplice o simplemente es ciego. Yo sugiero y exhorto con todo el respeto posible y del mundo a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional que certifiquen a la Fiscalía, para que la Fiscalía proceda y para que a los salvadoreños que tienen tanto tiempo varados, que tienen 6 meses de estar fuera, ya no se les impida el regreso a su patria. Esto simple y sencillamente no puede ser. Al respecto, pues, qué bien que ya se va aperturando el aeropuerto. La verdad que también este tema de los varados tiene mucho que ver con las resoluciones que tú mencionabas, Sergio, en el sentido que encontramos el amparo 167-2020, donde al no permitirles el ingreso a los salvadoreños y los dejaron varados en los Estados Unidos, se establecieron medidas cautelares. Posteriormente al anuncio del gobierno de El Salvador de pedir la prueba PCR, informaron también a la Corte Suprema de Justicia por este mismo caso, ¿verdad? La 167-2020 en amparo. Y la Sala de lo Constitucional determinó ahí que era procedente ampliar la medida cautelar dictada a inicio de la pandemia, en el sentido pues que a los salvadoreños no se les puede estar impidiendo el ingreso a su país. El artículo 5 de la Constitución establece que tenemos la libertad de tránsito y la libertad de ingresar a nuestro país. Un salvadoreño es su patria, El Salvador, y por lo tanto no se le puede decir, mire, usted no puede ingresar a su país. Claro que es el país de uno, es la patria de uno, y tiene que estar abierta a recibirnos. Creo, ¿verdad?, que existe una pandemia, pero que existen mecanismos que se deben de utilizar para poder hacer más efectiva y con las medidas de sanidad posible el ingreso de las personas al país. La Sala también aquí toma un criterio bastante importante que creo yo que le está diciendo al mundo, queremos que traten a nuestros salvadoreños como nosotros tratamos a los extranjeros, y es que también aplica la medida cautelar para los extranjeros que tienen residencia permanente en El Salvador. Entiendo yo, o lo entendería así, que le está diciendo, por ejemplo, Estados Unidos, traten a nuestros salvadoreños con respeto, ¿verdad? Son personas trabajadoras, honestas y honradas. En ese sentido, pues, la libertad de movilización y la libertad de ingresar al país es un derecho constitucional que tenemos todos los salvadoreños, y en ese sentido creo que se debe de hacer un test de proporcionalidad en el sentido de ver si es idónea, necesaria y proporcional una medida. En ese sentido, pues se trata de poner 2 medidas a la par. Una primera, por ejemplo, la de pedir el PCR de 3 días de anticipación, como lo está haciendo, y otra medida podría ser, como lo decía el licenciado Ugarte, el hecho de en El Salvador recibir a las personas con pruebas, a todo salvadoreño que ingresa al país, hacerle prueba, y puede ser una prueba rápida, o también puede ser una prueba que la dan a los 3 días, pedirle a la persona que permanezca dentro de su vivienda durante 3 días, cuando reciban la llamada, pues si es positivo o negativo, pues se toman las medidas de salud más que corresponden al caso, pero
impedir el ingreso por esta falta de un salvadoreño, a mi criterio, es inconstitucional, y es por ello que la Sala de lo Constitucional amplía la medida en el sentido de que no se esté pidiendo. Es lamentable, la verdad, que se esté desobedeciendo las órdenes que la Sala está tomando, en el sentido pues que es el máximo tribunal constitucional del país y es el que toma la palabra última al respecto de la interpretación constitucional, y como medida cautelar, porque hay apariencia de que sí se está violentando un derecho y para garantizar los efectos de la sentencia posterior, pues se ha establecido esa medida cautelar, y sí lamento mucho que se tome por desobedecer esta resolución judicial. Ok, voy a una pausa, aguántame un ratito. Esto es 8.com, Canal 30, Tele 1. Volvemos.